¿Cómo manejar la soledad? Es una pregunta pues muy fundamental y sobre todo en estas épocas cuando nos ha cogido el aislamiento o cuando las personas con quienes normalmente compartíamos ya en este momento no podemos hacerlo. Sin embargo, hay dos cosas muy importantes para entender en torno a la soledad. La primera, una cosa es sentirse solo y otra muy diferente es estar solo. Suena como contradictorio o raro, pero no. Yo puedo sentirme solo aún teniendo mucha compañía a mi alrededor. Dicen que en una relación de pareja lo peor que puede ocurrir es que yo me sienta solo acompañado. Y otra cosa es estar literalmente sin nadie quien me acompañe en un determinado momento de mi vida. La soledad puede plantearse también de tres maneras. Una soledad impuesta, debido, como digámoslo, a un secuestro, o cuando me toman prisionero, o cuando me aíslan como una forma de castigo, o como en el caso de una enfermedad contagiosa. Y otra es cuando yo decido, de alguna manera, por aspectos filosóficos, psicológicos, espirituales, aislarme de los demás, estar un tiempo fuera del contacto con otros, y de esa manera pues digo que mi soledad fue elegida. También la soledad puede entenderse como un proceso durante ciertas etapas de la vida. Por ejemplo, durante la pubertad, la preadolescencia y la adolescencia se pueden presentar momentos de profunda soledad. Y también cuando estamos terminando nuestras vidas, cuando somos personas mayores, pues los amigos se van muriendo, las relaciones de pareja pues también se van extinguiendo, vamos quedándonos solos porque los hijos se van. Eso más adelante en otro de estos videos vamos a hablarlo, se llama el síndrome del nido vacío. Entonces yo, persona mayor, quedo absolutamente solo. Si la pregunta es cómo manejar la soledad, pues también puedo plantearlo de dos maneras. Si yo quiero elegir un estado como la soledad, entonces debo aprovecharlo desde el punto de vista de la meditación, del mindfulness, del encuentro conmigo mismo, del crecimiento personal, de la manera como yo puedo comunicarme conmigo hacia mí mismo y con mis propios recursos sin contar con nadie alrededor, sino como una búsqueda personal, propia, muy íntima, muy desde dentro de mí. Y la otra forma de entender la soledad es cuando es transitoria, porque hemos perdido la pareja, hemos perdido un ser querido con el cual compartíamos, y entonces aquí vienen las tres más importantes recomendaciones desde el punto de vista psicológico. Primera recomendación, realmente nadie está absoluta y completamente solo. Lo que pasa es que podría ocurrir un problema de comunicación. Se han hecho estudios muy serios que demuestran que quien se comunica, quien tiene facilidad comunicativa porque es asertivo, porque no es tímido, porque tiene habilidades sociales, porque más allá de su orgullo es capaz de hacer una llamada telefónica, comunicarse con alguien, establecer contacto social, entonces se supone que no tendría por qué estar solo. Entonces lo primero que hay que revisar es tu capacidad para comunicarte, si hay una asertividad en tu comunicación y si puedes establecer de alguna manera nexo con otros. Segundo, trabajar el tema del orgullo, el tema de la vanidad, el tema del resentimiento, el tema del rencor. Si yo soy una persona llena de rencores, llena de temas por perdonarle a otros, llena de resentimientos y prevenciones con respecto a los demás, pues lo más lógico, según esto, es entender que usted se va quedando solo porque no quiere establecer contacto con los demás, precisamente porque considera a los otros como enemigos, como personas que le van a atacar o que le van a hacer daño. Y entonces aquí vendría la tercera recomendación. El tema de la soledad se produce cuando yo no soy capaz de perdonar ese acto o esa palabra o ese gesto que tuvo alguien o algunos otros conmigo. Entonces debo practicar el proceso de perdonar y de entender las diferencias de criterio, las diferencias de puntos de vista, las diferentes formas de ser y estar en el mundo.
Entonces, ya como para ir concluyendo e ir cerrando esta reflexión sobre la pregunta ¿cómo manejo la soledad? Primero, repito, habría que preguntarnos si es una soledad que yo elegí o que yo construí o que las circunstancias me fueron llevando a ella. Y si estoy en un momento de soledad, evaluar los 3 puntos que acabamos de decir. ¿Cómo está mi comunicación? Si yo perfecciono la comunicación y abro mis puertas hacia el mundo exterior, es muy probable que consiga compañía, que consiga un buen amigo, una buena amiga que me acompañe y que desee que yo también le acompañe en el camino. Segundo, debo trabajar el tema del resentimiento, de la prevención, del considerar a los demás como enemigos que quieren atacarme, o sea, elevar mis mecanismos de defensa para poder soportar ese ir y venir de lo que significa el contacto con otros y finalmente trabajar el perdón. Solo es posible convivir, entender la diferencia, tolerar esas diferencias si yo también estoy dispuesto a perdonar y a entender que el otro hace sus cosas. Al fin y al cabo, yo soy yo, tú eres tú, yo hago mis cosas, tú haces las tuyas. No vinimos a este mundo para vivir de acuerdo con nuestras expectativas, ni tú viniste a este mundo para vivir de acuerdo con las mías, pero si nos encontramos, qué hermoso, si no, ¿qué le vamos a hacer? Esa es una oración muy famosa del gran terapeuta Fritz Perls y la traigo a cuento hoy en el manejo de la soledad. Hasta la próxima.